Mi origen es causa, ser hombre su efecto, o de la conciencia. Una de nuestras herencias, que pretende dar respuesta al origen del hombre y su razón de ser, tiene antecedentes en los filósofos griegos, de entre los que destaca Aristóteles, quien se dedicó al estudio de la historia natural y la anatomía, tomando la lógica como herramienta de estudio. Fundó la escuela, el Liceo, en la que se daría continuidad a su corriente filosófica. La concepción de Aristóteles se llama escala natural o cadena de los seres, y esquematiza cómo estaba formada la naturaleza. La base de su escala natural está soportada por los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. En la medida en que su escala asciende, la complejidad de la forma se aleja del estado elemental de la materia y así puede incorporarse a lo etéreo. Para él, la naturaleza es obra de un Dios inteligente y todo tenía una razón de ser. Veía en todas las cosas 2 aspectos de organización, materia y forma, estableciendo que todos los seres de la naturaleza dependen en gran medida de la complejidad de la forma que adquiere la materia, por lo que la vida tenía un origen espontáneo a partir de la materia inerte y no de otro semejante a él. Su clasificación era la menos artificial y se ha considerado adelantada para su época, 350 a.C. Siendo creyente de Dios, colocó a éste en la cúspide de su escala natural y de acuerdo a esta, la tendencia evolutiva del hombre sería alcanzar la perfección para asemejarse a Dios, pero al no ser capaz de comprender la secuencia lógica entre el hombre y Dios, dejó un espacio entre ambos. Posteriormente, comenzó la época romana y se retoman las ideas de los griegos, a la que hacen pocas aportaciones, pero a su caída en Occidente, 476 después de Cristo, y al inicio de la Edad Media, los teólogos de la época retoman las ideas de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino hace una síntesis de la filosofía aristotélica y agrega elementos de la filosofía cristiana, llenando el hueco de la escala natural de Aristóteles, con una jerarquía celestial de santos, ángeles, arcángeles, etc. Además, sostenía el planteamiento de Claudio Ptolomeo, filósofo griego anterior a Aristóteles que planteó el geocentrismo, quien al no ver a otro ser con raciocinio y mayor inteligencia que el hombre, al responderse con toda la vanidad humana, ¿cómo puede un Dios crear a un ser tan perfecto, si éste no es a su semejanza? Ubicó al hombre como el centro de la creación. Sin embargo y al parecer, con tal supremacía, el hombre, a lo largo del tiempo ha ido perdiendo la facultad de cuestionar, porque en todo caso, ¿cómo puede el hombre tener conciencia de sí mismo, si éste se considera incuestionable? En la Edad Media, que duró varios siglos en Europa, la ciencia se hundió en el oscurantismo, predominando en este periodo la creencia de que todo ya había sido dicho y hecho, no había nada más que hacer. El tiempo se consideraba cíclico y prevalecía el mito del eterno retorno, reencarnación, creencia heredada de los griegos, que a su vez la heredaron de los jónicos, con origen proveniente de la filosofía budista. A este tiempo cíclico, los romanos lo llamaban tiempo pagano y los católicos de la Edad Media lo denominan tiempo cristiano, pero en vez de ser cíclico lo hacen unidireccional, iniciando con un Dios que crea al mundo material, Génesis, y terminando con el fin del mundo, Apocalipsis. Los cristianos, ignorantes y supersticiosos, ante el temor de la sabiduría de los griegos y los romanos, destruyeron pergaminos que consideraron paganos, para ser reemplazados por textos que contenían la vida de algún santo. Al cobrar auge la religión católica y colocarse en el grupo de poder, adoptó la postura que ya todo había sido resuelto por Aristóteles. El cuerpo es considerado vano, pecaminoso y corrupto, y el hombre debía prepararse para la siguiente vida después de la muerte. Se dictan los códigos de ética y moral que normarían y regiría la vida de los hombres, asumiendo como natural lo no terrenal, lo espiritual, lo simple, lo no excesivo, como virtudes la prudencia, la franqueza, la sobriedad, la discreción, la humildad y como antinatural el defecto, el exceso, la avaricia, la soberbia y la vanidad. Estos atributos antinaturales son la pauta que hace al hombre diferente de Dios,
por lo que debían ser normados para guiarlo por el buen camino, pero sobre todo en la búsqueda del bien común. De tal forma que, si la homosexualidad se consideraba un defecto, en consecuencia, también debía considerarse antinatural. Sin embargo, y como siempre, las contradicciones no se hacen esperar al tratar de argumentar la antinaturalidad con respecto al bien común. Justificaron con desvirtuada interpretación bíblica la adopción de forma condenatoria y discriminante cuya consigna de sodomía exigía una práctica sexual sin placer y únicamente con fines reproductivos. Esos hombres de Dios que se dicen dictar las normas de acuerdo con la santa palabra han quebrantado cada uno de los mandamientos a su antojo y conveniencia. Ante la inminente amenaza de la invasión de paganos que ponían en peligro la soberanía de los reinos, bastó la voz de un hombre, el Papa Urbano II, que con aires de evangelización dijera, Dios lo quiere, para que la muchedumbre ostentando una cruz en el pecho y templada espada en la mano, se lanzaran a la guerra contra los musulmanes, cuya presencia se hacía notar en el territorio norte de África, España y otros asentamientos en Europa. Envilecidos de poder, salieron a predicar no matarás matando, faltando al hoy conocido quinto mandamiento. Éxodo 20, 13, haciéndoseles difícil predicar con el ejemplo, porque la visión de perder su posición les impedía poner la otra mejilla, aun cuando a Jesucristo no le importó ceder la vida a favor de su misión y con esto dar el más preciado legado al pueblo judío, la fe, que les permitió resistir años de atrocidades, y cuya filosofía ha trascendido hasta nuestros días influyendo nuestras vidas. Exigir juzgar al no matarás matando, con la misma severidad con la que se desacredita a la homosexualidad es obligada, en primera instancia, porque tanto el juicio sobre las acciones y las acciones mismas quedan circunscritas en el ámbito de su naturaleza humana, mientras son susceptibles de disculpa desde su naturaleza biológica. Todos estos acontecimientos son tan pasados, como conocidos, innegables y en su momento por la mayoría incuestionados. Desde la actualidad, es posible darse cuenta cómo los hombres de Dios han corrompido los mandamientos y distorsionado los pasajes bíblicos, para ser usados a favor de sus intereses. Sin ir tan lejos, basta ver cómo todavía existe el lastre del pecado original, también llamado carnal, añejo mito por medio del cual, a través del arrepentimiento se establece una codependencia con los hombres rectores de instituciones religiosas, de dudosa calidad moral. Prueba de que nada es estático, son los antiguos conceptos de defecto o pecado predominantes en la actualidad. La vanidad, por ejemplo, se ha empleado como elemento fundamental de la propaganda publicitaria y de comercialización, exaltando el ego y la sexualidad humana, para integrarlo al consumismo de la sociedad materialista y globalizadora de esta época posmoderna del siglo XXI. ¿Qué decir de la Semana Santa, en la que mientras Juan duerme el sueño de los justos, los sacerdotes callados pecan por omisión y o participación, que estoicos durante el luto, llenan sus patios y atrios de vendimias? Hacer este cuestionamiento durante la Edad Media era una falta grave e imperdonable, sobre todo en un régimen en el que los dogmas debían asumirse como verdad absoluta e incuestionable. Sin embargo, la impulsiva curiosidad del hombre que lo induce a la búsqueda de la verdad representó una inevitable sombra que implicaba una gran amenaza al credo católico que exigía sumisión y obediencia, mecanismos del que se valían para controlar y manipular a las masas oprimidas. Ante el inminente peligro que representaban las nuevas ideas, la privilegiada posición de la Iglesia Católica le permitió frenar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en el nombre de Dios implementó mecanismos de represión, aplicados por aquellos que se decían haber sido facultados por él para ejercerlas. Pero esta característica, de prohibir al hombre tener acceso a la información y al conocimiento, no es propia de la Edad Media, porque al parecer siempre fue conveniente para los dioses mantener al pueblo sumergido en la ignorancia. Por ejemplo, Zeus, en castigo a su desobediencia, encadenó a Prometeo en una montaña para ser devorado por las bestias, todo por haber robado el fuego del Olimpo, para entregárselo a los hombres, con ello el conocimiento de la ciencia y la tecnología. En la heredada tradición judeocristiana,
¿Cuántas veces se insiste en decir que el pecado original fue la causa por la que expulsaron a Adán y Eva del paraíso? Sin embargo, como podremos ver, no fue por el sexo, sino por la libre elección a no ser ignorantes. La palabra de Dios dice, «Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás». Génesis 2, 17. Más sabe Dios que el día que comiereis del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 5, y pregunto entonces, ¿la conciencia acaso es una metáfora a la evolución de mono a hombre?